Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En este programa platicamos con Paulina Gutiérrez, coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, acerca del grave problema de la obesidad en México. En el reportaje, los condenados del subsuelo, pobreza y minería. Las presiones inflacionarias por el alza de precios internacionales del petróleo en el comentario semanal. Y en Pasaporte Internacional, Hungría, la decadencia del pionero. Disfrute de la música seleccionada para esta emisión. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Paulina Gutiérrez. Esta tarde en Datos y Hechos tenemos la oportunidad de platicar con Paulina Gutiérrez. Ella es coordinadora de salud alimentaria de la agrupación El Poder del Consumidor. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Tenemos siempre temas pendientes en cuestiones de salud. Se habla de una estabilización después de 20 años de subsidios constantes, pero generalmente estamos ganando la batalla contra la obesidad en México. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que hay que reconocer que ha habido grandes avances. Hay varias políticas públicas que se han implementado en nuestro país a favor de mejorar los entornos alimentarios. Podemos hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, puede ser el etiquetado frontal de advertencia, que es una herramienta que informa al consumidor sobre algunos riesgos de consumir ciertos productos ultraprocesados, pero justamente también el año pasado se aprobó un incremento a los impuestos a las bebidas azucaradas, que creemos pues que es algo muy importante por el alto consumo de estos productos en nuestro país. Entonces así van sumando algunas políticas que articuladas pues pueden contrarrestar estos efectos de la obesidad. También muy recientemente hablamos de la alimentación escolar. Escuchamos también por ahí a la presidenta decir que se iba a priorizar los alimentos naturales al interior de las escuelas. Es decir, hay un perfil y un criterio nutrimental para aquellos que sean ultraprocesados, pues no entren dentro de las escuelas. ¿Y por qué hablar de este perfil ultraprocesado? Pues porque sabemos que es una de las características del entorno alimentario en México, esta alta disponibilidad. Entonces creo que hemos dado avances muy importantes con respecto a las regulaciones. Tenemos por ahí pendiente la publicación de una nueva ley, que es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Entonces, bueno, creo que hay muchos esfuerzos que sí han posicionado a México al frente de estas políticas en contra de la obesidad, pero bueno, seguimos teniendo grandes retos pues para contrarrestar sus efectos. Se manejan cifras como que bajamos del primero al octavo lugar en cuanto a obesidad infantil a nivel global. Incluso la UNICEF reconoce a México como un referente mundial por esto que mencionabas del etiquetado frontal y el impuesto a los refrescos. Pero sabemos que no ha sido fácil, que por ejemplo tu compañero Cristian Torres platicaba y planteaba en una conferencia de prensa reciente que hay una presión constante de las corporaciones. Realmente, ¿a qué se enfrentan como organización que están tratando de promover una legislación que sea mucho más acorde con una salud pública exitosa y que deje la obesidad o el problema de diabetes en un segundo plano, o que realmente resuelva este tipo de problemáticas de la salud de los mexicanos?
Sí, claro, bueno, en este entorno alimentario se ha reconocido la problemática que actualmente representan los productos ultraprocesados, por eso muchas de las regulaciones han ido enfocadas a eso y como consecuencia, pues hay ciertos intereses que han sido afectados, ¿no? Sobre todo en el tema del etiquetado, pues vimos una gran resistencia y oposición en general por la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados a esta regulación, porque bueno, al tener una herramienta como el etiquetado que sea más clara, para identificar en un producto cuando tiene excesos de calorías, exceso de azúcares, sodio, pues representa o toca ciertos intereses para las propias industrias, ¿no? Entonces, no solo lo hemos visto en esta regulación del etiquetado, en muchas otras, pero bueno, también sabemos que a raíz de esta regulación del etiquetado se empezaron a reformular los productos. Es decir, sí hay empresas afectadas, pero también son incentivos para que el mercado de los productos en México pues tenga o tienda hacia otro perfil de nutrientes, ¿no? Se reformuló con reducción de sodio, con reducción de azúcares. Entonces, bueno, aunque estas políticas no tienen como primer objetivo la reformulación de productos, sino acercar, por ejemplo, en el caso del etiquetado, la información al consumidor o regular la venta de productos ultraprocesados en las escuelas, pues sí tienen efectos secundarios y esto es un incentivo a las propias empresas que pues son las que principalmente se han opuesto a estas regulaciones y esto ha sido algo histórico, no solo ha pasado con una sola política, ha pasado con también la prohibición de venta de estos productos al interior de las escuelas. El año pasado experimentamos una fuerte oposición, sobre todo de la industria refresquera y de las pequeñas tienditas en contra del impuesto. Entonces, es algo que desde sociedad civil hemos estado mapeando. Tenemos pues documentado estas oposiciones y los argumentos que en general van sobre las mismas líneas, ¿no? Y bueno, pues eso es algo importante a destacar y hemos tratado de también contrarrestar estos argumentos con evidencia científica y claramente pues sí va a haber intereses afectados, pero aquí el Estado debe proteger y priorizar el interés público por encima de los intereses comerciales. Paulina, hay otro aspecto que también es importante, pues, tocar en esta conversación, que es el referido a la publicidad. Si bien ya las políticas se están impulsando, se tiene ya esta legislación nueva, se está imponiendo a los dueños de los negocios de estas grandes industrias alimentarias que tengan conciencia para mejorar sus productos, para que no sean tan dañinos a la salud. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los niños? Las niñas en las escuelas, que finalmente ellos están sufriendo ya la carencia de estos productos de dulces, de refrescos, de todos esos alimentos chatarra, y que hay un reclamo, incluso llegó hasta la voz de la propia presidenta frecuentemente en sus actos. Los niños le reclaman que no hay dulces y estos alimentos chatarra se les permite en las escuelas ahora. Y es como un reclamo porque no hay todavía una claridad respecto a que hay una conciencia distinta, porque además hay un bombardeo constante de publicidad de estos productos. ¿Qué decir sobre ello? Bueno, de entrada los espacios educativos pues son espacios de desarrollo y crecimiento para niños, niñas y adolescentes y deberían de priorizar eso, la salud y el óptimo desarrollo. Entonces ahí la regulación es fundamental y no solo que exista una regulación que ya está establecida en la Ley General de Educación, sino que también se implemente de manera adecuada, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que por muchos años hubo esta exposición, no solo de manera física, no acceso a estos productos ultraprocesados a las escuelas y por eso puede haber cierta resistencia, sino que sigue habiendo este bombardeo también de la publicidad en muchos medios. El tema de la publicidad es algo que también hemos estado estudiando y bueno, ya hay recomendaciones internacionales de no publicitar estos productos ultraprocesados que representan cierto riesgo a la salud a niños, niñas y adolescentes. Sabíamos que los medios tradicionales de esta publicidad pues era la televisión, la radio, los espacios físicos, pero ahorita estamos teniendo un gran debate pues una nueva área de exposición a la publicidad que no está regulada en lo absoluto, que son las redes sociales, ¿no? Sabemos que son redes sociales que no están diseñadas para niños y niñas, pero que son usadas y que ahí están pues teniendo una alta exposición también y es mucho más directa, el algoritmo utiliza estos datos personales para perfilar los gustos y entonces hemos estado estudiando también ese tema y bueno, creo que tenemos que abordar la publicidad en todos
los sentidos, en todos los espacios, pero actualmente los digitales pues representan todo un reto, ¿no? Creo que tenemos que empezar a voltear a verlos, ver cómo están afectando los derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo los están poniendo en riesgo. Hemos evaluado que están expuestos a un sinfín de productos que pueden generar un riesgo. Incluso hemos visto en el monitoreo que hemos hecho también exposición a alcohol, cuando en realidad no tendrían que estar recibiendo este tipo de publicidad, ¿no? Y también algo que hemos visto en los medios digitales es que una de las prácticas más comunes es que estos productos vienen publicitados por influencers, ¿no? O por creadores de contenido en donde no se menciona que es una publicidad, se hace ver como una recomendación general y bueno, con una muy poca responsabilidad de comunicación sobre estos productos y creo que debemos de poner como las cosas más claras, ¿no? Es una recomendación personal y es pues acercar un producto que además tiene una campaña detrás publicitaria pagada y bueno, creo que necesitamos más transparencia ante estas prácticas en el público en general, pero hay poblaciones particularmente vulnerables que pueden caer en tendencias de consumo, de sobreconsumo de ciertos productos por estas redes. Creo que ya hay varios casos que se están abordando a nivel internacional sobre la afectación de las redes sociales y las herramientas como los algoritmos a la afectación de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, pero bueno, los alimentos también tienen que ver dentro de estas pues formas en que se están llegando por medio de medios digitales. Paulina Magaña, desde el Poder del Consumidor, ustedes estarían planteando algún tipo de legislación de vanguardia en el sentido de acotar este tipo de publicidad en redes sociales que está, como lo mencionabas, ausente todavía en la legislación. Y hasta dónde el argumento para no legislar sea la libertad de expresión y la libertad de informar a todo el mundo. Claro, bueno, pues actualmente estamos teniendo varios debates también con organizaciones expertas en derechos digitales y que están pues muy involucradas en todos los temas digitales. Y sí hay, bueno, en otros países ya se ha avanzado bastante estos casos que menciono de algunas demandas contra plataformas digitales que tienen parte de la responsabilidad, es decir, aquí hay que ubicar a quiénes son los responsables, plataformas digitales, agencias de marketing, creadores de contenido, como pues empezar a ubicar todos estos actores que participan en los medios digitales y pues sí que haya una cierta responsabilidad de los contenidos que pues llegan a ciertas poblaciones como niños, niñas y adolescentes. Sí hay formas de protección al consumidor, digo, tenemos otros medios en donde históricamente ya se ha protegido al consumidor con ciertos reglamentos que son los medios tradicionales. En televisión no puedes ver publicidad de tabaco, de alcohol, e incluso la publicidad de productos ultraprocesadas está restringida en medios tradicionales como la televisión. Eso debe de migrar a otros espacios como son los digitales y bueno, hay muchos instrumentos en México que lo pueden regular. Hay una ley federal de protección al consumidor, está la ley de datos personales también. Actualmente pues se comercializa con los datos de las personas con fines comerciales y bueno, pues todo eso se explota para pues perfilar ciertos productos, ¿no? Claro. Ahora bien, se menciona también que sí ha habido beneficios ya con estas nuevas etiquetados y legislaciones que pues restringen incluso la venta de dulces en las escuelas. Incluso hay mediciones como la reducción de grasas en sangre de la población. Ya estamos viendo familias más sanas gracias a los sellos etiquetados negros que advierten de cada producto. Sí, bueno, creo que las transiciones también, bueno, para llegar al nivel donde estábamos de obesidad, de enfermedades crónicas, pues pasaron muchos años. Las primeras evaluaciones sobre el etiquetado han sido de percepción, primero que sea una herramienta que funcione para el objetivo de informar a los consumidores. Después hay estudios que han evaluado reformulación, disminución de sodio, azúcares en productos y hay otros estudios que también han evaluado compras, ¿no? Y cómo estos pues empiezan a cambiar las tendencias, sobre todo ciertos grupos poblacionales como tal vez personas que viven con alguna enfermedad crónica, padres de familia, que sí utilizan con mayor frecuencia este etiquetado para informarse sobre cuál es la mejor elección en la gama de los productos que compran. Y bueno, pues sí, los que son a más largo plazo son los indicadores en salud, ¿no? Que pues toman más tiempo para que los veamos presentes, pero digamos que hemos tenido resultados a corto, mediano y bueno, el largo plazo, que es el resultado de impacto, pues ya lo mediremos en temas de salud.
Claro, desde luego que la participación activa de la ciudadanía en resolver con qué se alimenta cotidianamente y la calidad de los productos, pues es fundamental para un cambio a largo plazo. Como ciudadanos, ¿qué debemos observar hoy mismo en el entorno para defender nuestro derecho a una salud alimentaria benéfica? Bueno, creo que algo particular que quizá en algún punto hemos normalizado es el entorno alimentario, lo llamamos entorno alimentario obesogénico, es decir, qué tanto acceso tenemos a alimentos saludables y alimentos ultraprocesados. Y bueno, sabemos que actualmente los puntos de venta, tanto tiendas de conveniencia como supermercados, pues han crecido esta oferta de ultraprocesados. Entonces es ahí donde estamos pues enfocando las regulaciones, ¿no? A que haya más disponibilidad de alimentos saludables, que como consumidores pues también utilizar estas herramientas que ya hay actualmente como el etiquetado, los impuestos a las bebidas azucaradas es otra herramienta que como consumidor pues lejos de decir bueno es algo que me afecta a mi bolsillo, es algo que me protege a la salud. ¿Por qué? Porque entre más caro es un producto que no es recomendable, pues más dificultad hay de comprarla, ¿no? Entonces por eso es la lógica de los impuestos a productos no saludables como el alcohol, como el tabaco, como las bebidas azucaradas, hacerlos menos asequibles a la población, ¿no? Es decir, que no sean tan fácil de consumir y pues es una forma de protección. Esas son algunas políticas dirigidas a los consumidores, pero bueno, claramente no solo es una responsabilidad individual, creo que siempre hay que priorizar las compras en lugares más locales, de alimentos naturales o mínimamente procesados, pero también hay que trabajar para que ese entorno favorezca ese tipo de toma de decisión, porque si tenemos un país inundado de tiendas de conveniencia, puntos de venta, donde los productos ultraprocesados o bebidas azucaradas son más baratas, pues van a ser una barrera, un obstáculo para tomar mejores decisiones. Entonces, sí hay un papel muy importante y una responsabilidad del Estado para la protección de la salud y también para facilitar esta alimentación saludable. Paulina, ¿cómo seguimos la información que ustedes están todo el tiempo pues abonando para tener una salud alimentaria mucho más digna en México? Sí, bueno, estamos en redes sociales como El Poder del Consumidor y también la Alianza por la Salud Alimentaria, que es un conjunto de organizaciones que hemos estado trabajando pues varios temas del sistema alimentario. Actualmente hay un fuerte debate, tenemos ya desde hace 2 años, justamente este mes, el 17 de abril, se cumplen 2 años de la publicación de una ley muy importante en México que reconoce el derecho a la alimentación, que es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Es una muy buena ley que tiene muy buenas bases integrales desde la producción hasta el consumo de los alimentos saludables. Sin embargo, por ahí, bueno, no tenemos todavía este reglamento que operativiza esta ley y pues desde sociedad civil, específicamente desde este grupo de organizaciones que es la Alianza por la Salud Alimentaria, pues estamos poniendo esto pues como una necesidad urgente, ¿no? Contar con este reglamento para que esa ley pueda o pueda ser operable y pues claramente pues garantice y tenga esta como impacto en la transición del sistema alimentario en México. Pues vamos a estar pendientes de si avanza o no esta regulación. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias, Víctor. La culpa es de ese veneno y del daño que nos hace. El error es que disfracen de fortuna el vaso lleno, de despojos y de obsceno, color negro desperdicio. La culpa es del artificio con el que ahogan los años. Y el problema es el engaño con el que venden un vicio. La culpa no es que exista un veneno persuasor. La falta está en que el sabor monopolizado insista en subyugar a las listas y sofoque a otras opciones. El problema lo compone la falta del albedrío contra el marketing impío que impone las decisiones. El problema aquí es que mueran millones sin advertencia. Culpable es la negligencia de las viles refresqueras, con que nos venden ceguera, diabetes y defunciones. El error son los millones que invierten en un engaño
daño y refrescar los panteones. La culpa no es de la gente ni de su capacidad. La falta es la claridad cuando encadenan la mente. Quitan aumento a la lente para estampar la diatriba arbitraria y corrosiva en forma de etiquetado, ilegible y más mezclado que su fórmula nociva. La culpa está en el exceso de azúcar que nos inunda. El error es de la inmunda propaganda y del proceso con el que arriesgan decesos por su viciosa bebida ahogada en azúcar y heridas, sin advertirle a la gente que en cada trago siguiente se le reduce la vida. El Estado debe proteger y pugnar por el interés público y exigir a la industria alimentaria que se mejoren los productos. Y otra cosa muy importante es regular la publicidad en redes sociales, porque los niños, niñas y adolescentes se encuentran vulnerables porque están expuestos a ver publicidad de productos que hacen mucho daño a la salud. Leamos los etiquetados para tener una alimentación más saludable. Si usted quiere tener mayor información, consulte las redes sociales del Poder del Consumidor y también en la Alianza por la Salud Alimentaria. En la música escuchamos la rola La Culpa de Alberto Cerritos y Lester Ramírez. Son músicos y compositores mexicanos vinculados al proyecto Dulce Veneno, una iniciativa artística y educativa impulsada por la Escuela de Música del Rock a la Palabra, El Poder del Consumidor y Cacto Producciones. Su trabajo se centra en usar la música como herramienta de denuncia social y de educación en salud pública. La Culpa enmarca discusiones sobre extractivismo corporativo, ya que el azúcar y las bebidas industriales también forman parte de un modelo de explotación de recursos y de salud pública. Ejemplo perfecto de cómo la música se convierte en campaña educativa y activista, algo que conecta directamente para la crítica social. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Los condenados del subsuelo, pobreza y minería. El extractivismo en México tiene profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales, lo que lo convierte en un tema de relevancia. En los últimos días hemos escuchado de mineros atrapados en yacimientos de donde se extraen metales preciosos y minerales críticos por su importancia en el campo de la tecnología. También hemos escuchado que el oro ha roto récord al venderse hasta en $5,000 la onza. Y en la discusión ha estado presente la posibilidad de abrir las puertas a la práctica del fracking para la explotación de gas en México. Todo ello ha vuelto a poner en los reflectores cómo la industria minera contribuye en la pobreza de la población y en el daño a los territorios donde tiene mayor actividad. En el libro Los condenados del subsuelo, pobreza en los municipios mineros de México, escrito por Isidro Telles Ramírez y Beatriz Olivera, se analiza cómo la extracción de oro, plata y cobre en México tiene un impacto mínimo en el bienestar local. Así lo destacó el testimonio de Roberto de la Rosa, campesino y activista mexicano de 74 años, quien lidera en Mazapil, Zacatecas, la defensa de su territorio ante el desplazamiento que ha provocado la compañía minera Frisco, filial de Carlos Slim, cuya explotación es a cielo abierto. Para mí, las mineras no es progreso, no es desarrollo, no es sustentabilidad, no es nada bueno. Lo que es depredación, enfermedad y miseria para nuestros pueblos. Eso es lo que queda. Ellos pueden hablar de muchos de que mucha riqueza que generan, mucha extracción de plata, de oro, pero en realidad a nuestras comunidades no les queda más que eso, la depredación de nuestros campos, los campos contaminados. Entonces ya eso genera enfermedades y la miseria de nuestros pueblos, porque para nosotros no hay nada. La riqueza se va con los inversionistas y con los gobiernos que les facilitan las leyes, porque la derrama que hacen de dinero es mucha. Ponemos, por ejemplo, las reformas de Peña Nieto. Fue una derrama
enorme de dinero que de parte de las grandes corporaciones de Canadá, Estados Unidos y otros, ¿verdad? Porque compró las voluntades de todos los políticos. En el 2013, cuando se modificó el artículo 27 constitucional, fueron 15,000 pesos que le dieron a cada regidor. En su testimonio expresado durante la presentación del libro Los condenados del subsuelo, pobreza en los municipios mineros de México, Roberto de la Rosa cuenta que él, al igual que cientos de pobladores, fueron arrancados de su territorio con mentiras. Les dijeron que había una falla geológica y lo que ocurrió fue que llegaron las mineras para explotar su territorio. En ese sentido afirma que Mazapil es una zona de biodiversidad que debe protegerse. Y nosotros tenemos oso, tenemos venado cola blanca, tenemos cabalí, hay águila real. Y pues ese es lo que también debemos de proteger, porque es un pulmón muy importante para la región. Aparte de eso, es una zona de captación de agua para las partes bajas. Y eso no le importa al gobierno. Eso no le importa a las mineras. Ellos lo que quieren es ganancia. Y con esto de los minerales críticos que dicen ahora, pues estamos fregados, peor nos va, porque esos cerros todos tienen muchos minerales críticos, muchos. La industria minera en México está llena de paradojas, y es que vivir sobre oro y plata está profundamente relacionado con padecer de pobreza a pobreza extrema. Los municipios donde hay mayor extracción de oro, plata y cobre son las comunidades donde año con año se demanda acceso al agua o a servicios básicos de salud. Es la maestra Beatriz Olivera, directora de Engenera e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Hicimos el análisis para los municipios productores de oro, los municipios productores de plata y los municipios productores de cobre. Y básicamente lo que buscamos fue a ver cuáles son los municipios principales en este país que aportan al valor de la producción de minerales. Pues encontramos, por ejemplo, que existen 80 municipios productores de oro, 96 de plata y 35 de cobre. Son un montón, pero de esos solamente 5 son los principales mayores productores. Uno de ellos es Mazapil, en Zacatecas. Está Eduardo Neri, en Guerrero. Está Fresnillo, en Zacatecas. Está Cananea y Nacosari, en Sonora. En el análisis de estos principales 5 centros productores de oro, lo que encontramos pues es justo eso, que hay niveles muy altos de pobreza, que el desarrollo no está llegando a las personas. Hay gente que vive sin agua potable, sin acceso a agua potable, con piso de tierra. El libro Los condenados del subsuelo, pobreza en los municipios mineros de México también pone al descubierto con información seria y veraz cómo las dinámicas especulativas de las bolsas de valores y los lingotes almacenados en bancos centrales generan riqueza para unos pocos, a costa de la pobreza y la degradación ambiental de pueblos y comunidades, incluso abandonando a sus mineros cuando se registra algún accidente. Así lo comentó el doctor Isidro Telles, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Los mineros del carbón han sido los más maltratados por la minería. Siempre vemos que quedan atrapados, sepultados y que luego ni siquiera las empresas quieren extraer sus cuerpos. Cuando uno lee los reportes e informes que hace la Cámara Minera de México, que es la asociación que agrupa a todas las empresas mineras del país, al 98%, ellos dicen que la minería es la actividad una de las 5 actividades que genera mayor divisas. Ante estos datos, uno pensaría que los territorios donde se están extrayendo estos minerales pues tienen riqueza, o que los niveles de pobreza son muy bajos. Lamentablemente, así como pasaba hace 50, 60 años allá en Nueva Rosita, los niveles de pobreza son muy bajos, que eso se le puede llamar como desarrollo geográfico desigual, porque sí hay un desarrollo, pero para un grupo muy selecto. Yo me atrevería a decir que para unas cuantas empresas que yo podría contar con mis 10 dedos, no necesitaría otra mano para contar a esas personas que están acumulando la riqueza.
Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. A cielo abierto puedo pensar, prender un fuego y trabajar otra vez. Es mi ley extraer el mineral. Así es la tierra donde nací. El duende blanco está esperando por mí. Y lo vi, pero sé que está ahí. 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 I don't know de dónde viene. I don't know a dónde va. I don't know es hilarante, ilegal. I don't know de dónde viene. I don't know a dónde va. I don't know es elegante y natural. Yeah, sí. Ya estoy afuera, no volveré. La primavera esperaré. Hace frío por acá y no voy a despertar lejos del monte de acero. La depredación del territorio y afectaciones muy serias a la población que vive en muchos casos en pobreza extrema es lo que generan las empresas mineras en nuestro país. Le recomendamos el libro Los condenados del subsuelo, pobreza en los municipios mineros de México, de Isidro Telles Ramírez y Beatriz Olivera. Acabamos de escuchar A Cielo Abierto, una canción de Mancha de Rolando junto con Ricardo Iorio, que aparece en compilados de música dedicada al mundo minero. Forma parte de un repertorio que busca retratar la dureza del trabajo en la mina y al mismo tiempo cuestionar el impacto del extractivismo. La Mancha de Rolando es una banda argentina de rock formada en los años 90 con un estilo que mezcla rock barrial y compromiso social. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Queremos agradecer los comentarios de Gloriana González y Norma Angélica Tello, que se comunicaron con nosotros la semana pasada. Usted también puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook, YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Las presiones inflacionarias por el alza de precios internacionales del petróleo. La agresión militar de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, además de la muerte de miles de personas inocentes,
afecta inevitablemente a la economía mundial. Si no hay sensibilidad para exigir la paz y que cesen las hostilidades para evitar más muertes de inocentes, el hecho de que la escalada bélica en Medio Oriente también nos afecte, aun cuando estamos tan distantes, debería redoblar nuestra exigencia de que termine el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que no solo es un tema de geopolítica, sino que también es un golpe directo al bolsillo de los mexicanos. Como sabemos, cualquier tensión en esa región dispara de inmediato los precios internacionales del petróleo, y México, pese a sus esfuerzos de soberanía energética, no es inmune a esta marejada global. Sin embargo, hay que decirlo con claridad, en medio de esta tormenta bélico-económica, en México el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha levantado un muro de contención. La estrategia ha sido decidida: el uso del estímulo fiscal del IEPS. Al reducir el cobro de este impuesto, el gobierno está absorbiendo el impacto para que la ciudadanía, cuando llegue a la estación de servicio, no vea la gasolina magna por encima de los 24 pesos. Es una medida de protección al consumo popular que merece ser reconocida como un ancla de estabilidad. Son unos 2,000 millones de pesos que no están entrando a las arcas públicas semanalmente en términos nominales para evitar el incremento de la gasolina magna. A esta estrategia de contención antiinflacionaria se suma la vigencia del paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC, para este 2026. Mantener la canasta básica de 24 productos esenciales por debajo de los 910 pesos no es obra de la casualidad, sino de una negociación política y económica constante para cuidar la mesa de las familias mexicanas. Pero aquí es donde debemos ser críticos. Mientras el sector público hace este esfuerzo recaudatorio sacrificando ingresos para frenar la inflación, nos topamos con la otra cara de la moneda, la insensibilidad de algunos sectores del empresariado. Es alarmante ver cómo ciertos gasolineros y comercializadores de productos básicos suben precios al primer síntoma de inestabilidad internacional, muchas veces de forma injustificada. No se puede ser tan corto de miras. Elevar los precios de forma especulativa solo para inflar márgenes de ganancia es echarle gasolina al fuego inflacionario. Si la economía se desestabiliza, todos pierden, incluso ellos. La avaricia de corto plazo está poniendo en riesgo la recuperación económica del país. Pero, ¿cuál es la solución para evitar esos aumentos artificiales? Primero, la vigilancia ciudadana y estatal. La Profeco debe actuar con mano firme, no solo exhibiendo a los quién es quién en las conferencias mañaneras, sino sancionando ejemplarmente a quienes rompan los acuerdos del PASIC. Segundo, se requiere una corresponsabilidad empresarial. Es hora de que las cámaras de comercio pasen del discurso a la acción, autorregulándose para evitar que los intermediarios abusen de la cadena de suministro. Y finalmente, debe haber transparencia. Necesitamos que el consumidor sepa exactamente cuánto cuesta traer el producto y cuánto se está quedando el comerciante. Solo con una sociedad informada y un gobierno que no baje la guardia ante los especuladores, podremos sortear este 2026 sin que la crisis externa por el incremento de los hidrocarburos devore el salario de los mexicanos. La urgencia de estas medidas no son menor cuando observamos la frialdad de los números. A mediados del mes de abril, el panorama global es de alta tensión. El crudo Brent se cotiza en torno a los $96.83 por barril, mientras que nuestra mezcla mexicana de exportación se mantiene en niveles críticos, rondando los $88.81, tras haber superado incluso la barrera de los $100 por barril apenas la semana pasada, por la incertidumbre que se vive en el estrecho de Hormuz. Esta presión energética ya se refleja en casa.
El INEGI reportó que la inflación general anual en México repuntó al 4.59% al cierre de marzo, impulsada peligrosamente por el componente no subyacente. Es en este contexto de volatilidad donde el control de precios en energéticos y alimentos deja de ser una opción técnica para convertirse en una necesidad de supervivencia social y para ahuyentar la creciente inflación que nos afecta a todos. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. He cumplido mis años y algo quiero hacer. Pensé tal vez buscarme algunos socios para echar a andar muy bien este negocio y no andar escondiéndome del coco. Puse una fábrica de paz, es cosa mía, no se inquiete de mi actitud extraterrestre, de ver lo real en lo irreal. Pongo un propósito tenaz, ya que este mundo es misterioso y sin ornamentos religiosos, nomás me pongo a practicar. Puse mi fábrica de paz y aunque me meto en lo político, pues mire, me entretiene más lo artístico que las espinas del nopal. Ignoro la diarrea mental, me invaden juegos pirotécnicos, no le hago el juego a lo sintético, ni allí en mi vida capataz. Mire que no es tan automático, no es hacerse el simpático, ni es cosa de apretar, es de soltar. No más no juego a las vencidas, ni discuto tonterías, ni tacho al otro de ser incapaz. No recomiéndole conceptos rústicos, inventos flácidos para los testículos, principios bélicos ni psicotrópicos, recursos bíblicos para mejorar. Me encantaría contagiar y no sé bien qué le parezca a usted. Yo digo como soy y no como hay que ser. No le hallo el caso al antifaz. Haga el cimiento de un final feliz. No crea que es cosa de la suerte. Estar en paz es muy potente para surcir la cicatriz. El otro día tenía un dilema, específico era el tema. Le puse calorías a la cuestión y yo pensaba en la mañana y en la tarde y no resolví ni madre, pero tuve que tomar Pepto-Bismol. Parece frívolo el intento específico por darle algo de paz a la razón. Vea que se encuentra muy intrínseco el negarse a ser pacífico, controlando lo que no tiene control. Deje de usar el aguijón. Sé que hay problemas que son críticos, de pronto hasta cae bien algún etílico. Viva la paz como adicción, vuelva la paz una adicción. Hágale un paro al corazón. Con esta situación internacional, la avaricia de los empresarios es un lastre que arrastra a toda la población. Denunciemos los abusos y que la Profeco actúe con empresas que cometen excesos en el cobro de gasolina y alimentos, porque nuestros bolsillos se ven afectados inmediatamente. En la música acabamos de escuchar a nuestro amigo Enrique Quesadas interpretar su canción La Fábrica de Paz. La canción invita a fabricar paz desde lo cotidiano, reflexionando sobre la necesidad de controlar lo que está en nuestras manos y dejar de lado lo que escapa a nuestro poder.
La metáfora de una fábrica sugiere que la paz no es espontánea, sino un proceso que requiere trabajo constante. Quesadas mezcla imágenes líricas con un tono íntimo, buscando que el oyente reflexione sobre su papel en la creación de paz. Enrique Quesadas es un cantautor, pianista y escritor mexicano que ha hecho de la música un puente entre la poesía y la vida cotidiana. Formado en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Superior de Música, su obra transita entre la trova, el rock, el jazz y los géneros tradicionales, siempre con un sello de sensibilidad y compromiso social. Ha dejado huella en el cine con bandas sonoras premiadas en México y en La Habana. Su música, a la vez íntima y colectiva, invita a reflexionar sobre la paz, la justicia y la belleza de lo cotidiano. Además de músico, es novelista y dramaturgo, lo que le permite tejer historias que trascienden en el escenario. Obras como Fábrica de Paz muestran su capacidad de transformar la palabra en esperanza, recordándonos que la paz se construye día a día como un trabajo artesanal. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Hungría, el colapso del pionero. Hay una historia que nos encanta a todos y de cierta manera muchos de nosotros hemos estado inmersos en ella. La de un plomero que, a base de muchísimo esfuerzo, logra rescatar a una princesa que estaba en las garras de un malvado monstruo. Sí, quizás ya te percataste que estoy hablando de Mario Bros, cuya reciente película hoy domina todas las carteleras de los cines comerciales del país. Pero la fantasía luego suele replicarse en la realidad de maneras insospechadas y hasta torcidas. A una hora de Budapest, la capital de Hungría, nació y creció en el pequeño pueblo de Felcsút, Lőrincmészáros. Proveniente de una familia de origen humilde, llegado a la adultez comenzó a trabajar como plomero en su comunidad de origen. Pero así como la fortuna tocó a la puerta de Mario y Luigi, hubo 3 factores que ayudaron a Lőrincmészáros a iniciar su propia aventura, la cual ha sido la de convertirse en el hombre más rico de su país en menos de una década. Todo un récord que, como él mismo lo dijo en una entrevista de hace unos años, tuvo 3 factores que lo hicieron posible: Dios, la suerte y Víktor Orbán. La suerte y Dios son 2 elementos conocidos de los que se debate constantemente si existen o no. Pero, ¿quién es Víktor Orbán? Hasta el pasado domingo, el líder autoritario que gobernó en 2 ocasiones a Hungría por 20 años, siendo su segundo periodo como mandatario uno de 16 años que, sin exagerar, cambió la historia de Europa y el mundo. A través de lo que él bautizó como la democracia iliberal, y aprovechando la tarima que le otorgó la anexión de Hungría a la Unión Europea a mediados de la primera década del siglo, Orbán logró normalizar y esparcir el discurso fascista contemporáneo en la arena pública internacional. Lőrincmészáros seguramente le agradecía su meteórico ascenso económico a Dios por ser parte de la mayoría católica del país, a la suerte por haber nacido en Felcsút y a Víktor Orbán porque es su mejor amigo desde la infancia. Como Mészáros, el plomero transformado en noble, hay muchos otros personajes cercanos a Orbán que se enriquecieron de manera cínica e indiscriminada durante los años en los que el déspota se mantuvo en el poder. Como muchos hombres que se han aferrado a él, Orbán era ya un simple fantasma de lo que llegó a ser, un hombre cuyos valores se torcieron en pro del pragmatismo político y por su falta de escrúpulos. Para entender mejor su figura, hay que dar un pequeño paso hacia el pasado. En 1988, Víktor Orbán fue uno más de los jóvenes húngaros que fundaron la Alianza de Jóvenes Demócratas con el colapso del régimen socialista de corte soviético, partido mejor conocido por su acrónimo en húngaro, Fidesz. Pero su gran salto se dio gracias a un discurso en 1989, en el marco de la reinhumación de Imre Nagy, mártir de la opresión estalinista que sufrió el país en los 50, en donde fue el único orador en exigir la retirada de las tropas soviéticas del país y en exigir elecciones libres, lo que, a sus 26 años, propulsó su carrera política. En ese tiempo, Orbán era un líder joven y con una abierta agenda liberal.
lejos del radical de derecha pro-Putin y pro-Trump, que el pasado fin de semana fue aplastado por la oposición en quizás las elecciones democráticas más importantes de la incipiente democracia húngara en su historia. Durante su primer mandato, entre 1998 y 2002, apoyó la entrada de Hungría a la Unión Europea, siguiendo una tendencia a la que otros países del este de Europa se apuntaron. Sin embargo, durante sus 6 años alejado del poder, el antiguo liberal supo ver por dónde corría el viento antes que todos. Con un olfato político comparable al de Mussolini, el personaje siniestro al que le debemos el legado maldito del fascismo, Orbán intuyó que el liberalismo, con su total sumisión al mercado y al capital, se resquebrajaba por incumplir sus promesas. Para 2010, cuando su falta de escrúpulos se completó, Orbán regresó al poder a la usanza de Daniel Ortega en Nicaragua, con el solo propósito de quedarse con él eternamente. Paso a paso, siguió el manual del autócrata que busca consolidar una dictadura, al ir eliminando las fronteras entre poderes, e ir beneficiando amigos y personas cercanas que estuvieron con él desde sus pininos en la política, y a quienes, además, con su connivencia, le fueron abriendo las puertas a su gobierno de corte autócrata. La única vía que no pudo cerrar Orbán, pues sabía que esta le traería consecuencias funestas en lo político a él y en lo económico a su país, fue la de las elecciones libres. Y mientras la economía estuvo al alza para las clases medias altas y altas, a través de un modelo clientelar cuya bonanza estuvo fincada excesivamente en los fondos que le mandaba la Unión Europea, la oposición fue poca o muy endeble. Hungría se mantenía a flote en Europa a través de un Orbán que era visto como una rara avis dentro del contexto político europeo y mundial. Su poder parecía infinito y su sistema de propaganda cada vez más grande y refinado. Pero no hay sistema que no se deteriore, que no se agriete. Y, tras años de sanciones económicas venidas de la Unión Europea hacia Hungría por la probada corrupción de Orbán, aunado a un mal manejo económico tras la pandemia, Hungría llegó a alcanzar un 25% de inflación generalizada y hasta una recesión un par de años atrás. Con ello, los viejos aliados empezaron a echarse para atrás y, con una juventud más liberal que nunca, llegó el resultado soñado. Peter Magyar, antiguo socio de Orbán, derrotó por más de 13 puntos al autócrata para el cargo de primer ministro, y su partido Respeto y Libertad, en las elecciones parlamentarias, arrasó al apoderarse de 137 de los 199 escaños, lo que le dará el poder necesario para cambiar la Constitución y revertir los múltiples retrocesos que el longevo y ya vetusto gobierno de Orbán consolidó. A pesar de que Magyar es de derecha, las buenas noticias para los húngaros son que su democracia está más viva que nunca, que no estarán a merced de la voluntad de un solo hombre y que los vientos de cambio soplan con fuerza. Ahora, el Estado húngaro no será el lacayo de Putin y de Trump. Por fin, pertenecerán a Europa y no solo en papel. Con una atmósfera que para muchos reporteros de la vieja escuela asemejaba a la que hubo con la caída del régimen comunista, miles de húngaros inundaron las plazas de prácticamente todo el país para celebrar el fin de la democracia liberal. Estamos escuchando a los vientos del cambio, dice una famosa canción de los Scorpions, inspirada por la caída del muro de Berlín. Ojalá lo de Hungría sea el principio del fin para el fascismo contemporáneo. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Antifa. Si hubiera menos guerras y más gente solidaria, habría menos lujo y habría menos miseria. Si vas en limusinas nunca coges malaria. Si llenas el estadio no rapeas con rabia. Los versos que yo escribo son viñetas de Forges. Fake news es la pancarta más grande de la manifa. Los que tienen millones escondidos en Suiza quieren que picoletos nos peguen una paliza.
por cada George Floyd que ejecuten a un sheriff. Ni a punta de pistola nos pueden cerrar el pico. Nos quieren engañar pero les va a salir carrito. Hacer estas canciones no es cometer un delito. En el norte de Europa me acusaron de hurto por mi acento español y por mi barba de turco. Yo no era delincuente, solamente presunto, juzgado por un nazi en un estado corrupto. Que sepan esos jeques y esos sucios magnates que puede que sus yates los mandemos a pique. Si la gente no creyera en el valor de los billetes, no habría millonarios, volverían los trueques. Si hasta Carlos I lo llamaban el quinto, no sé por qué persiguen al que piensa distinto. Para mí los políticos son seres incultos, me los estoy follando como en cine de adultos. Yo sé que a la derecha no les gustan los rappers, porque se ponen tensos con el Black Lives Matter. En Núñez de Balboa, corrupción y farlopa, en un descapotable haciendo cale borroca. Yo sé que a los fascistas no les gustan los moros, me llaman terroristas los que van a los toros. Les jode que mis rimas digan muchas verdades, ojalá que mi disco les guste a sus majestades. Si en vez de comprar balas se regalaran balones, si no hubiera banqueros y hubiera más profesores, si en vez de abrir heridas se abrieran los corazones, los ricos en el mundo serían 6.000 millones. Si en vez de comprar balas se regalaran balones, si no hubiera banqueros y hubiera más profesores, si en vez de abrir heridas se abrieran los corazones, los ricos en el mundo serían 6.000 millones. Hacía falta, el rap tenía que volver a ser incómodo, tenía que volver a hablar por los que no tienen voz. No es que estemos hartos de champán, coches y oro, es que hay gente en esas calles que jamás lo creyó. Es una estafa, como hablar de democracia con la ley mordaza. Esconden la verdad que al que la canta le dan caza, pero luego atan el brazo rebundando y cara al sol. Ay, ya solo llaman libertad de expresión. Esto nos pasa por ser tolerantes con la intolerancia. Vuelven los nostálgicos y vuelve su nostalgia. Fragancia más bien tufo a dictador y sus esbirros. Me callaré el día que Pascal se lea un libro. Don Amancio no paga impuestos, da limosnas, con pasta en paraísos fiscales, no cenas sobras, pero mi dinero es como yo, un poco borde, jamás compraría nada que anuncie Bertinos Borne. Doy en el clavo y salvo el dedo, si me indigna que se apacha un obrero, imagina un rapero. Estemos atentos a los cambios que se avecinan en Hungría, porque la historia que acabamos de escuchar es increíble, pero real. En la música escuchamos Antifa de Locus, interpretada por Locus y Rock Dana. Este es un tema de hip hop que se inscribe claramente en la tradición de la música de resistencia. Denuncia el fascismo, el racismo y la represión policial, conecta con luchas globales y la crítica a la corrupción política en Europa. El hip hop como voz de resistencia se alinea con la tradición del rap político en España, el chojín, nach, dúo kie, que usa la lírica como arma contra la injusticia. Locus es un rapero español, compositor, productor, conocido principalmente por ser integrante del grupo de rap hardcore Dúo Kie, junto a Nervioso y DJ Time. Es considerado uno de los referentes del hip hop en España, con más de 25 años de trayectoria y una carrera tanto en grupo como en solitario. El rap hardcore se caracteriza por interpretar letras agresivas y combativas. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos y Leonardo Márquez. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.